El que los aventureros de la política se conviertan en líderes institucionales es un elemento que desalienta, provoca muy justificadamente ausentismo electoral, ofende los derechos políticos de los ciudadanos que nunca eligieron a quienes los representan. Jesús Nevares Pereda. Los mejores columnistas, búscalos todos los días. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social. Vivimos en una tierra de alacranes, lo que se traduce en una pelea de todos contra todos, en donde aflora la envidia y la traición, y en una tierra del cine, en donde ya nos hemos adaptado a tanta actuación. Alberto de la Rosa Olvera. Los mejores columnistas, búscalos todos los días. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social. Hace 3 años. Muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de Mesa de Redacción. En esta ocasión vamos a hablar de un tema fundamental, diría yo, para el desarrollo, pues no nomás de los jóvenes, de los niños, sino del ser humano, como es el deporte. Y hoy tenemos como invitado a un recién estrenado titular, diría yo, de la dirección del Instituto del Deporte, el ingeniero Felipe Cortés Aragón, al cual le doy la bienvenida. Ingeniero, bienvenido. Gracias, señor ingeniero. Gracias por la invitación. Y para llevar a cabo esta entrevista me acompañan pues expertos ahora sí del periódico Victoria en este tema del deporte, como es Saúl Mata, que identifican plenamente, y Abraham Ramírez. Buenos días. Pues aquí estamos para darle la bienvenida aquí al director del Instituto Estatal del Deporte y que nos explique a grandes rasgos o ya con cifras, con números, lo que viene siendo sus proyectos, cómo recibe el instituto y cuáles son sus objetivos primarios, ¿no?
Bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto saludar a los amigos de Victoria de Durango. Y quiero comentarles que encontramos un instituto actuando, un instituto vivo, un instituto con mucha infraestructura en los últimos años. Creo que vale la pena hacer un reconocimiento al gobernador Jorge Herrera Caldera, el gobernador del estado de Durango, en donde ha potencializado tanto la infraestructura deportiva que honestamente únicamente los que no quieran ver no ven. En ese sentido podemos ver espacios donde algunos de nosotros fuimos a cascarear en aquellos tiempos, como el Auditorio del Pueblo, como las canchas que están en la parte posterior, y todos y cada uno de los centros deportivos que se han estado haciendo y los que se van a hacer en este año. El año pasado fue una inversión de 102.5 millones de pesos en total, gestión que por intersección de Jorge Herrera Caldera fueron bajados a 3 de los municipios, y en este año se prevé 136 millones de entrada. Todavía no estamos tomando en cuenta algunos subejercicios y gestiones que el gobernador del estado siempre está ahí. Entonces, este año es una inversión también de carácter histórico. Cabe mencionar que si nosotros hacemos una comparativa con otros estados como Oaxaca, va a decir, oiga, Oaxaca tiene más. Sí, pero ¿qué cree? Se le regresan muchísimos de esos por faltas precisamente. O sea, no aplica el recurso. No aplican los por falta recursos de proyectos. Por falta de proyectos. Y luego en Oaxaca son más de 400 municipios. Sí, Tengo entendido que casi 500 municipios. 500 casi, sí. Si usted divide eso, pues no les toca ni a millón. Aquí somos 39 municipios y tenemos 136 millones de pesos. Es decir, 14 municipios del estado van a ser beneficiados con esos 136 millones de pesos, que generalmente no es precisamente los que tienen completos sus proyectos y ha sido posible gestionarles precisamente la obra, la infraestructura hidráulica. Perdón, la infraestructura deportiva con todo lo que lleva una infraestructura deportiva, es decir, planos arquitectónicos, hidráulicos, certeza de la tierra, en fin, todo. Tiene que estar totalmente completo el expediente para poder ser. Decía Don, bueno, ¿cómo se recibe el instituto? Sí, obviamente queda claro que hay un esfuerzo en infraestructura, cuando menos en algunos municipios donde hay más concentración de habitantes, Gómez, quizá Lerdo, Durango, indiscutible. Pero resultados, desgraciadamente en resultados, quizás no se transmite mucho ese esfuerzo. Y hablo de resultados de las Olimpiadas, ¿no?, nacionales, que, bueno, pues no nos fue tan bien, ¿verdad? Hay que tener en cuenta un parámetro bien concreto y qué bueno que tenemos la oportunidad en el Victoria de Durango de hacerlo. Señor ingeniero, le comento, en el tema del medalleo, específicamente que es cómo nos rankean en la Olimpiada, quiero decirle que a nivel nacional, pues sí tenemos un lugar pues muy atrás. Quizá el número 30, 31º lugar de la tabla, que no es nada grato. Pero sí quiero decirle que en este estado de Durango ha sido promotor y productor de atletas que nos representan a nivel internacional. Es decir, tenemos atletas incluso que están siguiendo la ruta olímpica incluso por encima de Nuevo León y a la par de Jalisco, que son los punteros. ¿En qué consiste esto? Yo creo, y con toda la seguridad, se trata también de inversiones, y por qué no decirlo así, también incluso hasta de carácter privado. Cuando Jalisco invierte una cantidad extraordinaria mezclada con inversiones particulares, promotores, patrocinadores y gobierno del estado y federal, juntan cerca de 1.500 millones de pesos para el deporte únicamente. Cuando aquí en Durango pues estamos al 20ª parte, a la 10ª parte de eso, ¿no? Bueno, y también ser específicos de que lo que acabas de hablar, ingeniero, los 130 y tantos millones de pesos son exclusivamente para infraestructura, ¿verdad? Así es. Son para infraestructura deportiva. Ahora, tenemos que poner mucho el dedo en el renglón. Honestamente hablando,
honestamente hablando, la cantidad de deportistas que está Durango participando en la Olimpiada da precisamente una cantidad de medalleo, y de esos deportistas casi la mayoría que traen medallas traen la ruta olímpica, es decir, están siendo concentrados en el CENAR, van a panamericanos, centroamericanos, mundiales, y algunos van a ser concentrados en España ya rumbo a las Olimpiadas mundiales. Es decir, nosotros sí traemos deportistas que nos están representando en selecciones nacionales e internacionales, para que se diferencie únicamente de la Olimpiada Nacional, que son dos cosas muy diferentes. Sí. La Olimpiada Nacional produce medallas para un estado, pero no necesariamente esos deportistas nos representan a nivel internacional o a nivel mundial. ¿Sí me explico? Sí. Tenemos nosotros deportistas, pues lo digo con mucho orgullo, que están ahorita en justas panamericanas, centroamericanas, mundiales, incluso ya en la ruta olímpica, como Ricardo Cárdenas, César Saracho, que ellos van ya a concentrarse en España rumbo a la Olimpiada. Que tenemos a Celina Terán, a Ana Karen Guerrero, a Salvador Rubio, Valeria Antuna, Fernanda Ayala, Ander Nava, por decir solo algunos de los que tenemos como talentos deportivos en Durango, y que ya los quisieran esa cantidad de deportistas, otros estados que producen mucho más medallas en las Olimpiadas nacionales e internas en México. Sí. ¿Sí ahorita que habla de participación de la iniciativa privada en invertir en el deporte, es poco en Durango, ¿no? Realmente es nulo, poco, casi nulo. Es nulo ahorita. Pues es muy poco, dependemos de las buenas voluntades, porque el empresario duranguense generalmente es del rubro comercial, y la verdad se complica. En otros estados el empresario es del rubro más industrial, de la industria de la transformación, y ellos tienen la posibilidad, incluso en marcas atléticas, de ponerle su marca a la selección del estado. Y ahí por el solo hecho de decir, fulana de tal patrocina la selección deportiva del estado de Jalisco. Pero ¿qué se necesita, ingeniero, para poder coadyuvar esto, ¿no? Para poder tener una mejor representación, como tú mencionas, apoyados por la iniciativa privada? Efectivamente, nosotros hemos constatado de estos apoyos que la iniciativa privada le da a sus selecciones, hablando de Chihuahua, hablando de Baja California. Es evidente que llegan con su uniforme, con su pants, no vamos a decir marcas, pero con la marca puesta aquí o la marca puesta en la espalda. Pero yo tengo entendido que además de eso, ellos le entran con becas, y aquí la verdad que eso está totalmente borrado del mapa. Qué bueno que entendemos la justa dimensión de donde nos encontramos. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Creo también con mucha seguridad que vamos sobre un detonamiento del Estado, así, con toda la seguridad en materia industrial. Y eso nos va a llevar precisamente a tener mayores y mejores oportunidades de involucramiento de la iniciativa privada en el deporte. Vamos también, ahorita, sobre un gerenciamiento estratégico en el deporte que nos permita crear áreas multidisciplinarias de atención al deportista de alto rendimiento. Pero sobre todo también vamos por el área de lo que es un deporte que está abierto a la sociedad a través de programas como Ponte al 100. Es decir, creo con toda la puntualidad que en esta ocasión se están involucrando más aún los municipios del interior del estado, que tienen muchas de las veces grandes talentos que no es posible a veces determinarlos si nosotros no vamos para allá. Es un error pensar que los municipios tengan siempre que estar viniendo aquí a Durango Capital. En esta ocasión vamos nosotros a instalar algunos de los programas que estamos manejando a los municipios, pero va el director del deporte acompañado de las gentes que se encargan a nivel estatal de estar operando esos programas. Vamos hacia allá. Vamos también al bien aprovechamiento de las infraestructuras deportivas. Tenemos mucha infraestructura deportiva y lo podemos ver. Incluso aquí en Durango Capital tenemos una gran infraestructura deportiva. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, darles, sí, la oportunidad a ligas deportivas y asociaciones, pero sí tenemos que hablar claro, Esto lo tenemos que tratar, sobre todo una unidad deportiva, como si fuera una unidad de carácter privado.
Tenemos que cuidarla, mantenerla y sobre todo que produzca. No hablo económicamente, hablo autosustentable. Y para esto debe haber un compromiso mutuo entre ligas y asociaciones y gobierno. Y en los usuarios, créanme, que de acuerdo a las reglas que se le marquen, lo hace. ¿Cómo es posible que una unidad deportiva la destruyan en un año y en un club deportivo pueda durar 20 años la misma unidad? ¿Sí me explico? Entonces, es una situación precisamente de agarrar el toro por los cuernos. No ha sido fácil, lo hemos visto. El tema de una asociación, su nombre lo dice, la asociación por sí misma es compleja, se asocian gentes con el mismo fin, pero son seres humanos con sus complejidades, y hemos estado nosotros tratando al deportista desde el ámbito del alto rendimiento, sí, hemos tratado también desde el ámbito de la metodología, y queremos pegarle también el ámbito de la sociología, la psicología y por supuesto la nutrición. Vamos hacia allá, pero tenemos que estar comenzando precisamente con esos ordenamientos que nos permitan explotar el deporte. Ahora, me da la impresión que falta, independientemente que falta participación de la iniciativa privada, no hay una campaña agresiva realmente de las autoridades para involucrarlos. Y sí, ciertamente nos falta mucho, ojalá que se instalen más fábricas, pero yo veo que hay empresas importantes mineras, forestales, ganaderas, Gómez Palacio aquí, y que por la realidad no sé si se les ha invitado o convencido de que deben de participar, o realmente nunca se les ha tratado de involucrar. Ingeniero, otra cosa, hablando de las unidades deportivas que se menciona, la verdad es que las unidades deportivas que tenemos o que existen en Durango prácticamente han quedado lejos de un buen funcionamiento, ¿no? Ahora, los nuevos espacios que ha construido el municipio con dinero federal, como es lo de rescate de espacios públicos, yo pienso, creo, o casi aseguro, que son espacios únicamente de recreación, en los cuales no existe un verdadero programa, un programa como usted lo menciona, que bombardee, que ataque, pero lo que de veras se requiere, ¿no? Que es el sedentarismo, la obesidad, todos estos puntos, ¿no? Creo con toda la seguridad que hay mucha razón en que falta una estrategia más agresiva. Se necesita incluso abrir totalmente a la población el tema del deporte. No debe de ser privilegio de unos cuantos. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántos de los televidentes y de nuestros lectores saben que en Durango tenemos talentos deportivos de talla mundial en este momento? ¿Cuántos de los televidentes y de los lectores saben dónde están las unidades deportivas donde pueden acceder de manera y a qué deportes? ¿O dónde tenemos los entrenadores calificados si mi hijo tiene posibilidades de ser un seleccionado? Entonces, la verdad también es culpa de nosotros las autoridades, una falta agresiva de publicitación del deporte, pero también es un compromiso social el hecho de que nos abramos y que la sociedad también adopte esto como suyo. No debe de ser privilegio de unos cuantos el deporte, el privilegio debe de ser para todos. Y en ese sentido y con esa visión estamos ampliando programas como el Ponte al 100 y la calidad deportiva también para deportistas que salgan en la cuestión de alto rendimiento. Calidad deportiva, hablar de calidad deportiva ya habla precisamente en la ruta selectiva, de ir viendo cuestiones de medición, incluso de observación en cuestiones selectivos. Hablar también de lo que es deporte en general, pues también hay una posibilidad amplia y una oportunidad de poder invitar a toda la población para que aproveche estos programas. ¿Cuál es el compromiso de las autoridades del deporte? Precisamente no estar en el instituto sentados esperando a que lleguen las asociaciones, las ligas y los deportistas. Nuestro compromiso debe estar allá afuera, en los municipios, revisando las unidades deportivas, reuniéndonos con las asociaciones en sus oficinas, yendo precisamente a los juegos selectivos y sobre todo yendo a donde están en ese momento realizando la actividad.
No sabemos la cantidad incluso de necesidades, no se las vamos a solucionar todas, pero al menos darnos cuenta. Y en ese sentido, también creo, con toda la puntualidad, que el deporte en Durango tiene una etapa ahorita de crecimiento. A mí me daría un poquito de más preocupación tener ahorita un número 7, 8 o 5 en la tabla que el que tenemos. Creo que es una gran oportunidad para que organizando y gerenciando de manera adecuada los planes deportivos podamos subir ese ranqueo a nivel nacional. No me cabe la menor duda que con personalidades que ahorita incluso están en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, que pocas veces tenemos tanta gente en México preparándose, como Juan Pablo Ávila Zamudio de hockey, como Marco Alfredo Flores Díaz de triatlón, Alan Herrera Sánchez de triatlón, Oscar Misael López Castro de hockey sobre pasto, Gemer Osvaldo Lucero, Jonathan Refugio, en fin, podemos mencionar muchísimos deportistas que están ahorita, que pintan para hacer glorias precisamente, no solo nacionales, sino más allá de esas fronteras. Y aunados a los que les mencioné al principio, tenemos deportistas en serio, y lo digo con mucho orgullo, deportistas que nos están representando no solo a Durango, sino nos están representando a México ante otros países en selectivos de carácter internacional y mundial. Entonces, eso nos debe llevar de orgullo y no precisamente quitar la vista de que debemos de subir el ranqueo en la Olimpiada Nacional. Es incluso una comparativa no para sentarnos a descansar, para ponernos muy duro a chambear, pero no es lo mismo que tengamos representantes seleccionados de carácter internacional y mundial a únicamente participar en la Olimpiada Nacional. Son dos cosas que distan mucho, no necesariamente los campeones a nivel nacional nos están representando en carácter internacional, no necesariamente el estado que saca mucho más medallas que Durango tiene representantes de México ante instancias internacionales, y en eso sí estamos siendo potencia de Durango. Lo mejor sean los dos lados, ¿no? Lo mejor serían los dos lados para poder equilibrar. Por eso le digo, y soy bien claro, o sea, no hay que dormirnos en los laureles. O sea, hay que subir el medallero, indudablemente, para no tener ese penoso lugar del ranqueo a nivel nacional por falta precisamente de un seguimiento puntual, metodológico, psicológico, de nutriología, pero también de apoyo. Hay que tomar nuestra rienda como autoridad y también ser muy honestos y decir, quizá nos falta más involucramiento dentro de las asociaciones y con los entrenadores. Eso sin duda, ¿eh? Sufrir lo que ellos sufren, la verdad, usted ha sido deportista en su momento. Todavía, ya me cortó. Bueno, todavía es deportista, pero de competencia. De la tercera edad, ¿no? Bueno, pero a veces incluso el deportista, los que hemos sido deportistas, sí, claro, sufrimos mucho por la falta del apoyo en su momento. Sí. Y luego voltea uno y pues lo que quiere es que le solucione la autoridad de manera inmediata. No, debe involucrarse padres de familia, sociedad y todo. Es todo un complejo. No, el deportista no está aislado, aunque sea de alto rendimiento, el deportista no está aislado, es parte de nuestra sociedad y nos está representando. Claro. El deporte no es de ahorita, es desde la antigüedad. Creo que ha hecho precisamente parte de la formación del humano, mundialmente hablando. Claro. Y pues debemos de hacerlo. Siempre que platico el deporte me acuerdo del doctor Landeros. Ustedes no, estaban chavos, ¿verdad? Doctor Landeros tenía el programa de radio ese que empezaba, el deporte dignifica y hace ciudadanos más responsables. Por supuesto. Eso empezaba ahí. Pero bueno, Bueno, yo tengo otro tema, el tema de la fuga de talentos. En los últimos años hemos visto el caso de muchos basquetbolistas que se le están yendo a la Universidad Juárez, se le están yendo al Instituto Tecnológico. Atletas de todo. Atletas de todo tipo. El Instituto Estatal del Deporte, ¿qué puede hacer o qué piensa hacer? Porque aparte existe la situación del semillero, que también está olvidado el caso de las primarias, que el deporte pues no está en óptimas condiciones o en su mejor momento, por decirlo así, salvo el fútbol, que ese es el deporte que camina por sí solo.
y después se da este caso. En las prepas no hay actividad en muchos deportes. Ya no hay torneos de los gallos, de los pollos. Ahí no hay, exacto, eso es a lo que me refiero. No hay torneos constantes en secundaria, en prepa, entonces hay un hueco que después pasa que se terminan yendo a otras universidades, porque en la UGED no lo retienen, en todos lados dan becas, menos en Durango. Hay todavía más allá que el deporte universitario o escolar. Vamos poniendo, así como pasa ahí, también pasa en el deporte selectivo, porque son también dos niveles diferentes. Podemos tener los seleccionados, los campeones, y se ha dado el caso, lo hemos visto, también lo estoy estudiando ahorita, esa situación, de que se da el campeón de campeones de la universidad, de las secundarias a nivel estado y a nivel país, y vienen con los deportistas de selectivo y el nivel queda muy bajito, ¿sí me explicó? O sea, no confundamos el deporte que se da escolarmente al deporte exclusivamente de selección y en una situación de carácter selectivo rumbo a la ruta olímpica, que es Olimpiadas nacionales, que pueden ser selectivos panamericanos, centroamericanos, mundiales y por supuesto en su momento grandes glorias olímpicas. En ese sentido, también tenemos que poner en su justa dimensión cada uno. Fugas de talentos, sí las hemos tenido, pero creo yo que también es gran parte más que por falta de una beca y de apoyo económico, porque a veces es más el corazón que tienen y no quieren abandonar Durango. Es por falta de un seguimiento integral al deportista. El deportista se nos olvida que es un miembro de una familia. Se nos olvida a veces que tiene un sistema que necesita ser atendido a través de un nutriólogo. Tiene que tener metodología el deportista, no. Tiene que tener metodología el entrenador que lo trae. Tiene que tener atención psicológica, pero sobre todo también tiene que tener una atención económica. Entonces, tenemos nosotros que visualizar todos esos puntos y también estar sabiendo de qué se trata cada una de las líneas que estamos siguiendo en el deporte. Deporte escolar y deporte universitario. Sí son productores de talentos cuando los hay y necesitamos visores para que los traigan. Darle seguimiento, ¿no? Darle seguimiento. Volvemos totalmente a la atención exclusiva de la autoridad. No dejar, y coincido con usted, no dejar a las autoridades escolares también solas para que hagan sus juegos, sino que estén también sancionadas por una autoridad del Instituto Estatal del Deporte y por visores que puedan obtener talentos productos de esos encuentros deportivos. Pero sí yo vuelvo un poquito a la pregunta de Abdón, porque efectivamente yo recuerdo en primaria eran unos encuentros fabulosos entre las categorías del pollo, los gallos. Me acuerdo la escuela 20 era de las buenas en básquetbol, salieron muchos talentos, la Guadalupe Victoria, etcétera, pero no hay nada ahorita. La realidad es que tenemos infraestructura que no hemos utilizado. Ese sería, si se pudiera restablecer ese tipo de torneos, que pues aparte de un semillero realmente mete a los niños al deporte, ¿no? Totalmente. A la competencia sana, ¿no? Creo que se ha invertido en deporte, que se ha ido a través de la Secretaría de Educación, pero nos ha faltado el seguimiento. El seguimiento es todo. Cuando algo se está organizando y no se le da seguimiento, no se le saca los frutos deportivos que deben de ser, termina desapareciendo. Sí, claro, sí. Y entonces hoy tenemos más infraestructura deportiva y tiene razón, menos encuentros. Y el uso, lo que decía Saúl, ejemplo, la Forestal tiene una unidad deportiva. Yo la única que recuerdo que se mantuvo en buenas condiciones es cuando se le encargó al colegio de bachilleres que está enfrente, que con su mismo personal bajo un convenio le dieran el mantenimiento y lo cuidaban. Y se mantuvo pero perfectamente. Es más, creo que cobraban 5 pesos de recuperación. Y estaba pero óptima, y entonces ya de repente desapareció, ya lo quitó y ahí está. O sea,
no hay, es decir, ya hay experiencias en el mantenimiento de unidades, pero tal parece que cuando son exitosas cambian autoridades y luego se cae nuevamente ese tipo de programas, ¿no? Y es que, bueno, un pequeño comentario así sencillito. Yo pienso que para tener una unidad deportiva productiva tienes que tener personal productivo también. Claro. Un buen entrenador de básquetbol, un buen entrenador de voleibol, un buen entrenador de cada cosa. Y los servicios, Exactamente. algo que casi no hay en las unidades. No Formar hay, agua, no hay patronatos. agua potable, no hay sombras. Formar no hay- patronatos, no sé, de los mismos vecinos, ¿a quién les conviene involucrarse a la fábrica que está en esa zona, en fin, para que aporten y darle mantenimiento, ¿no? Hay una connotación muy especial. Ahora el PRONAPRED trae sí la rehabilitación de espacios públicos deportivos, pero con la coparticipación de la gente. Ahora se tiene, me decía ayer el secretario general de gobierno, tenemos la pintura, pero no se las vamos a pintar, que la pinten los mismos vecinos. Claro. Y hay tal involucramiento de manera social que ellos mismos cuidan ese tipo de instalaciones. Pero vamos todavía más allá, lo que me decía ahorita. Tenemos una unidad deportiva y la tenemos que cuidar. Se está cobrando 2, 3, 5 pesos de recuperación. Eso es lo que tenemos nosotros precisamente que estar gerenciando para que esto funcione. Las cosas que no se ven desde un tipo de vista, y lo voy a decir como va, empresarial, como si las cosas fueran de nosotros, no funcionan. Tenemos que agarrar y poner responsables que nos permita a nosotros estar manteniendo a las unidades en óptimas condiciones, bien pintadas, pero sobre todo cuidadas. Pero eso ya pasó, ¿verdad? Que empezaban a cobrar las unidades, ¿qué pasó en el Huizache? ¿Qué pasó en las nubes? Que luego se hacen las mafias en la unidad deportiva. Y Las líderes son las que las manejan. líderes. A ver. Y termina siendo una caja para ellos, ¿no? Hay que decirlo como va, Creo que no ha sido bueno entregárselos a una líder o a una persona de una sola corriente de opinión dentro de la comunidad. Yo soy de la idea que debe de ser gente primero con experiencia en materia deportiva, debe de ser gente con experiencia en materia administrativa, o debe de ser gente que tenga experiencia en administrar precisamente unidades de ese tipo. Hay mucha gente. Los institutos somos corresponsables, y hablo de los institutos municipales y de los estatales, de esas unidades. La verdad es que si nos ponemos a ver ahorita, de poquito en poquito se hace un montoncito, como lo decimos, y la verdad a veces resulta un negocio para una sola liga, para una sola asociación o para un solo liderazgo local. Entonces, aquí es una situación de administración y de supervisión. Número 2, creo que mientras no involucremos a la sociedad a darles una manita de gato a estas unidades deportivas, no va a ser posible que las cuidemos, O sea, les podemos poner policías, les podemos poner administradores, les podemos poner lo que les pongamos, no va a ser posible que las cuidemos. Nos tiene que costar, y no precisamente económico, sino un esfuerzo. Por eso hay otros programas que no precisamente están en el Instituto del Deporte, pero que son correlacionados con nosotros, como el PRONAPRED, que aquí en Durango es uno de los estados que mejor está funcionando el PRONAPRED. Pero cuando se arregla y participa la sociedad, obviamente lo cuida más, no hay duda. Dice Rogelio que también trabajen los maestros de educación física. Pero hay unas preguntas que ahorita va a pasar. Sí, Valdría la pena que fijar ya una organización de vecinos para que ellos sean los responsables, no el que sea, de cuidar lo que ya sea el esfuerzo. A eso me refiero. Ya Y se lo ellos había mismos- manejado César con Cárdenas éxito. cuando estuvo anteriormente en el Instituto Municipal del Deporte. Hubo 2, 3 hizo éxitos. eso, ¿verdad, Ron? Pero se Y echó por más eso- broncas. Bueno, fue cuando ya No, se, pero se no, fue no al líder, y no al aprovecharon líder, los que a se los quedaron. deportistas, Sí, digo. sí, también. Bueno, ya tiene experiencia. No, me voy a pasar unas preguntas. Sí. Ya le dijeron a Saúl que Que no esté interrumpiendo. no ¿eh? interrumpa, que lo deje al visitante. Ya dijo que le va a respetar. Y dice que se pueden usar las instalaciones del instituto. Del Sí se deporte. pueden usar, ¿no? Sí, claro.
Porque Claro. hubo un tiempo, yo creo, la pista de tartano, que sería algún asunto hubo, ¿no? No, No Los recuerdo, de básquet un tiempo estuvieron... que no dejaban usar algunas, ¿no? Sí, Está totalmente abierto. De hecho, viene una estrategia, ahora sí hablando de estrategias más agresivas de posicionamiento, en donde estamos invitando a toda la comunidad, a toda la ciudadanía duranguense a hacer uso de esas instalaciones. Instalaciones que están a la altura, y se lo Sí, digo con sí, toda la están muy confianza, de un club deportivo privado. Y no tenemos por qué no usarlas. Nomás sí, como en todo, hay reglamentos, ¿sí? Y hay formas de usarla. La Claro. pista de tartán, que cuidarla. pues, ahí hay que cuidarla. Pero Traer ahí los está. zapatos apropiados, una serie de cosas. Es No, hombre, hacer ahí se han cosas dado que- casos que- increíbles, personas con tacones pasando y, oye, no. No, también Entonces eso no, a veces se molesta la Claro. gente porque les llamamos No, la no. atención, pero estamos obligados a cuidar nuestra casa. Claro. Ok. Otra pregunta que ya un poco adelantó aquí Saúl, dice que trabajen los maestros de educación física. Está bien. El tema aquí es, volvemos No a lo trabajan mismo. mucho. El tema de Hay la, que apretarles, de los- No, es que sí trabajan. Lo que pasa, bueno, les interrumpo, ocurre que existe la imagen del entrenador y la del maestro de educación física, que son dos cosas diferentes. Así es. El maestro de educación física da las clases de educación física durante las clases, en la mañana, y los entrenamientos tienen que ser necesariamente en la tarde, pero para eso se necesita un entrenador. Bueno, pero a veces... Pero entonces especializado. ya no hay tiempo como para hacer todo eso en una... Lo ideal sería sesión que educativa. el maestro fuera el semillero el que detecte el talento y luego se los mande a los entrenadores. A los especializados Eso en cada sería- deporte, hacer un ¿verdad? programa ideal. Bueno, que pero no sí existe. trabajan los maestros de educación física. Porque Pero, aquí... pues, es una dice situación, usted que no, es una situación de muchísima plantilla personal que no corresponde a nosotros. Los maestros de educación Es de la SEP. es totalmente la Secretaría de Educación, pero la percepción de nuestro compañero tiene razón. El maestro de educación física está dentro de un centro escolar, es maestro de educación física escolar, fíjense bien, escolar. Lo óptimo es que el maestro de educación física escolar detecte el talento y nos lo mande con los entrenadores avalados por el CICED. El CICED es una escuela de capacitación de entrenadores y ahí tenemos entrenadores avalados por el CICED. ¿Sí me explico? Es decir, quienes dan el entrenamiento y las clases en el Instituto del Deporte no son los maestros de educación física. Son los entrenadores avalados por el CICED o en este caso por instancias incluso de carácter federal. Entonces, para ir identificando las diferentes formas del deporte, vamos a llamarle así, porque si bien el deporte se engloba en una sola palabra, no podemos cortar con la misma tijera las diferentes formas de hacer el deporte. Muchos hacen deporte y hacen sus selecciones y juegan interclubs privados, por ejemplo. Pero luego vienen esas selecciones a querer competir con alguien de alto rendimiento y la verdad el nivel deportivo es muy bajo. Es decir, no puedo mandar un selectivo de clubes deportivos a la Olimpiada Nacional nomás porque ganó un interclubs. Tiene que calarse en fogueo con todos los talentos en materia de deporte de alto rendimiento. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, el tema escolar es importantísimo porque es la formación de nuestros jóvenes, de nuestros deportistas en una etapa escolar. Pero el deportista que sigue ya la ruta selectiva, muchas de las veces tiene que interrumpir incluso sus estudios, aunque en el CENAR les dan clases y les dan, ya una vez que están reclutados, muchas de las veces interrumpen en algo sus estudios para irse a preparar a mundiales o selectivos. Sí. Y no siempre el estudiante está dispuesto a seguir esa ruta para más o menos entender las diferentes aristas. Pero bueno, lo que sí es cierto y se coincide es que pues el visitante uno está muy fuerte. Dice Sí. que bueno, que si está consciente que los maestros de educación en la gran mayoría se hacen Tontejos. tontejos. Y bueno, ya la Es palabra. mentira que Pero trabajan. bueno, hay que Están echarle... satanizados desde hace ya muchos Habrá años. que esto, bueno, Oye, hablar pero con es el que- es de que- educación. Pero es que sí es cierto, ¿no? O sea, Sí, sí es cierto. ¿cuánto te dan de educación física en la primaria? ¿Cuánto les dan? ¿1 hora a la semana? ¿De qué les sirve? Y no falta el maestro de educación física que te pone una friega a hacer lagartijas, sentadillas durante media hora y andas adolorido toda la semana.
Te pone una friega física en vez de enseñarte a manejar tus habilidades motrices. Exactamente. Pero dependen de la Secretaría de Educación Pública, que eso es lo que ya quedó muy bien claro. Pues hay que echarle una mano ahí a Tomás Castro, decirle... Hay que redireccionar muchos criterios. Miren, vuelvo a repetir, el deporte no debe ser privilegio de unos cuantos, ¿sí? No debe ser ni siquiera privilegio de los maestros de educación física. Culturalmente debe de ser privilegio de todos y todos debemos de hacer el deporte. Por eso quiero decirle que alguien que trae mucha inquietud deportiva, conos y maestro de educación física la hace. Pero sí necesitamos nosotros, así poner el dedo en la llaga, de que el seguimiento en materia escolar, como materia, la materia de educación física, así como dice educación física, es competente de la Secretaría de Educación. Estamos viviendo una transformación en el país tremenda, y hay que decirlo en este tipo de mesas de redacción. Hay maestros de todos los niveles, no hablo ni los de educación física, ni de los de primaria, ni de los de secundaria, que se rehúsan a ser evaluados. Es un problema cultural educativo a nivel país, no es exclusivo de Durango. Vamos a ser muy claros en eso. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer en Durango? Ponernos de acuerdo y instalar sistemas de seguimiento para poder activar deportivamente a todos, con o sin los maestros de educación física. Vuelvo a repetir, con o sin los maestros de educación física debemos activarnos a todos. Y en próximas fechas tenemos ya acuerdos con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con la Delegación Federal, con Miguel Bermúdez y con nuestro compañero y amigo Miguel Ángel Olvera Escalera, secretario del Trabajo aquí en el Estado, para hacer un convenio y poder estar en las maquiladoras, no voy a decir cuáles, pero grandes maquiladoras con grandes concentraciones para poder activar algunos centros deportivos que ya tenemos identificados y que vamos a estar muy pendientes de que tengan la oportunidad esos maquileros, esas personas que trabajan en la maquila, de activarse físicamente. Y ahí no necesariamente tienen que ir los profesores de educación física. Sí. Ese modelo es muy viejo en otros estados, me sé por allá de Tijuana, de donde casi cada maquila tiene un equipo representativo de varios deportes. Pero depende de los empresarios y los... Sí, exacto, que es algo que aquí no se da. Pero comenta que el deporte es para todos y todos deben de tener las mismas oportunidades para practicarlo. Pero una cosa que está clara es que el deporte es educación. Y hacen falta educadores, en este caso entrenadores. Totalmente. Entrenadores. Y también los padres de familia, ¿no? O sea, yo creo que es una... O sea, ahí ya no queda, por infraestructura no queda, sino que faltan entrenadores. Ahora tenemos que abrir precisamente para que tengan diferentes vías. Si lo adquieren en la escuela, qué bueno, que tengan la oportunidad de adquirirlo en el barrio, en la colonia, en el fraccionamiento, o que tengan también la oportunidad de adquirir conocimientos deportivos en un instituto que está abierto los 365 días del año. Y les digo los 365 días del año porque en verdad únicamente, de veras, los días 25 de diciembre y 1 de enero estuvimos con la puerta emparejada, pero algunos fueron a caminar a la pista de tartán y los dejamos. Con esto les digo que no hay pretexto, es decir, sí es responsabilidad de las autoridades difundir. Vamos a coincidir en una cosa en la mesa, que sí es necesario una estrategia más agresiva de difusión en materia deportiva. Y yo notaría una segunda, que necesitamos aperturar donde se puede hacer el deporte, pero sobre todo no dejárselo totalmente a los maestros de educación física. Es decir, tener las opciones para que el joven, pues ¿de qué sirve 1 hora a la semana de educación física? O sea, para que el joven estudiante tenga la oportunidad de hacer deporte en el barrio, en la colonia, en el fraccionamiento, en el instituto o incluso en un club. Porque vamos allá, vamos también a apoyar a clubs, interclubs,
para que puedan de ahí también tener seleccionados. Han tenido grandes glorias los clubes deportivos. Yo me acuerdo del Club de Tenis Guadiana con el Toto Dosal, que fue mi compañero de escuela, que incluso pues es un talento que se llevaron allá, está en Miami desde entonces, como entrenador deportivo. Y podemos hablar de muchos talentos que han salido de los clubes deportivos donde por falta de un visor en tiempo y forma, se nos fueron esos talentos hasta que los vio un gabacho y se los llevó. Sí, entonces, no, pues hay mucho, realmente, hablar del deporte es un tema pues apasionante, pero bueno, pues yo pudiera concluir en mi apreciación que es un tema en donde tiene que estar involucrado la sociedad, gobierno, empresas, todo el mundo. Es decir, y más que tenemos el problema muy grave de obesidad, que yo creo que ya debe ser con más obligación participar, ¿no? Se me hace que ahí van muy despacio en el tema del ataque al sedentarismo y a la obesidad, pues en cuanto a un impacto social. No digo que no estén trabajando, pero un impacto que se hable en todas partes de eso. En tu casa, si yo recuerdo que cuando íbamos a jugar en una cascarita de fútbol, poníamos hasta unas llantas de esas viejas y era la portería, y tenías una actividad física en el barrio, y ahora con los nuevos cambios tecnológicos se sientan en la televisión, están jugando con aparatos, la guerra todo el día, todo, pues ¿cuál ejercicio? O sea, realmente ha modificado mucho la vida moderna. El sedentarismo está en función también de esas actividades. Ya no nos regalan un balón, ya nos regalamos un balón a los niños en diciembre, ya regalamos una mini tablet. O de guerritas y todo. Entonces, yo creo que también es un principio de educación en la familia y de la misma actividad del mundo que nos está envolviendo. Entonces, pero, en fin, se nos fue el tiempo muy rápido, prácticamente es un tema, insisto, con muchos aristas, y pues lo dejamos abierta la invitación. Aquí la segunda parte. Vamos a hacer la segunda parte. Yo pediría, para cerrar, que nos cuente los 3 objetivos principales que tiene a corto plazo, sus esfuerzos, en qué los va a enfocar, en 3 o 4 temas que usted nos pueda. Primero, una estrategia más agresiva en medios, en eso coincidimos, de mucha comunicación e información al ciudadano. Segundo, establecer las coordinaciones de seguimiento del deportista selectivo y de alto rendimiento. Es decir, ver al deportista con lo que es la coordinación multidisciplinaria, metodológica, nutriología, lo que es sociología, psicología y por supuesto el apoyo en seguimiento económico. Y el número 3, indispensable, el número 3, la activación física general, a través del programa que promueve Enrique Peña Nieto a nivel federal, que es el Ponte al 100. Creo que son 3 líneas muy claras que nosotros nos da la oportunidad de abarcar a todas las edades, a todas las clases sociales. Y decirles en todo momento, no dejemos la responsabilidad del deporte en los profes de educación física. Ni siquiera la responsabilidad del deporte en el Instituto Estatal del Deporte. La responsabilidad inicial del deporte inicia en la casa. Y todos debemos de cuidar a nuestros hijos. Cuando los vemos estar subiendo de peso, oye, bájale y dale mejor de comer al niño. Oye, no debemos de estarle permitiendo a veces incluso tanta comida chatarra que viendo la televisión. Que con los 20 pesos que se compran con la comida chatarra, les digo porque yo soy padre de familia, y a veces tiene uno que dar un manazo para que entiendan que no se debe de estar incluso malutilizando su cuerpo con comida que no debe de ser. Y créanme que el niño a temprana edad entiende cómo alimentarse, y el joven y el adolescente, abrirles los espacios deportivos, no cerrárselos ni entregárselos a liderazgos que estén incluso inhibiendo la participación de muchos. En eso tenemos que ser muy conscientes. Creo que esta mesa ha sido muy productiva, pero sobre todo nos abre también panoramas. Estamos abiertos a la participación y vamos a estar haciendo foros durante el año a partir del mes de mayo en diferentes municipios, precisamente viendo hacia la modificación de la ley del deporte en Durango, aprovechando esa
ley general que ha sido recientemente publicada, que es un gobernador constitucionalista, Jorge Herrera Caldera, y que podemos aprovechar una ley secundaria en materia deportiva. ¿Y por qué lo digo? Porque la esencia de la ley del deporte pues no se ha modificado desde 1999. Bien. Y a mí me tocó en esa ocasión estar participando dentro de ella. Entonces tenemos que poner el dedo en la llaga, que también es culpa de nosotros como autoridad no poner atención en nuevas y mejores oportunidades legislativas para poder obtener más beneficios para el deporte. Bien, pues quiero agradecer a nombre de Periódico Victoria y de luego su canal de internet de televisión la presencia del ingeniero Felipe Cortés Aragón, director del Instituto del Deporte en el estado, obviamente Durango, mis compañeros Saúl Mata y Abdón Ramírez por estar acompañándonos en este programa de mesa de redacción y los esperamos la próxima semana. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.